Eclesiastés capítulo 1. La vanidad de la vida. Sean ustedes bienvenidos. Leamos el versículo 1 en su parte A. Dice palabras del predicador. Aquí podemos ver que el libro de Eclesiastés es uno de los libros más inusuales y quizás más difíciles de entender de la Biblia, pues este libro tiene un espíritu de desesperación sin esperanza. No tiene alabanza y por tanto no tiene paz, y más bien parece promover una conducta cuestionable. Sin embargo, estas palabras del predicador nos muestran la futilidad y la locura de una vida vivida sin tener una perspectiva eterna. El predicador, como podemos ver, indagó en las profundidades de la experiencia humana, incluida la desesperanza, y también examinó a fondo el vacío y la futilidad de la vida, vivida sin eternidad antes de llegar a la conclusión de la necesidad de la eternidad. Eclesiastés no pretende predicar el Evangelio, más bien alienta al lector a tener una visión centrada en Dios en lugar de presentarse a sí mismo como una víctima de frustraciones y preguntas sin respuesta. La frase "el predicador" en hebreo se traduce de la palabra kohelet. La idea es de alguien que podría reunir, dirigir o hablar a un grupo de personas o a una congregación. La palabra predicador está conectada con el hebreo que traduce asamblea, y su forma sugiere algún tipo de funcionario, casi podríamos decir el profesor. Estas aquí escritas son definitivamente las palabras del predicador, pero en este sermón su enfoque en Dios es escaso e indirecto. No hace mención, como podemos ver, el libro de Jehová, el nombre del Dios de la fe del pacto de Israel, como sabemos, y apenas se refiere a la ley de Dios y a la nación de Israel, el mismo libro. Y nos preguntaremos por qué estas omisiones. La respuesta parece ser que el argumento del predicador se sostiene por sí mismo y no depende del pacto de fe de Israel para ser válido. De hecho, el autor está apelando a hechos fáciles de observar. Leamos el versículo 1 en su parte B. Hijo de David, rey de Jerusalén. Hijo de David. Esto identifica al predicador como el hijo de David, o sea, Salomón. Algunos creen que otro personaje escribió este libro en nombre de Salomón, pero la verdad es que no hay ninguna razón de peso para decir que fue otra persona y no Salomón quien escribió Eclesiastés. También dice rey de Jerusalén. Desde su posición real, Salomón tuvo la sabiduría, la libertad, los recursos económicos e intelectuales y la posición para escribir esta obra. En cierto sentido, solo Salomón pudo escribir este libro, pues tenía tanto la sabiduría como los recursos para resolver estos problemas. Cuando Salomón escribió esto, lo hizo en un estilo entendido y apreciado en su época. De hecho, podemos llamar a esto literatura del pesimismo. Es por eso que Eclesiastés es el único ejemplo bíblico de esta antigua tradición literaria. Al respecto, el comentarista puritano John Trapp escribió lo que otros también creen, que Eclesiastés fue la declaración del error y la penitencia de Salomón, como también la evidencia de que se volvió a Dios al final de su vida a pesar de la ausencia de tal seguridad, en Primera de Reyes, capítulo 11. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades. El predicador comienza su sermón con su primera conclusión. Mirando la vida a su alrededor, juzga que todo es vanidad, es nada, es inútil y sin sentido. Vanidad se pronuncia en hebreo como hebel, incluye brevedad e insustancialidad, falta de fiabilidad, fragilidad, futilidad y engaño. Dice vanidad de vanidades. Para reforzar su punto, el predicador juzgó la vida como la máxima vanidad, o sea, la vanidad de vanidades. Esta frase hebrea se usa para expresar intensidad o lo máximo de algo, como en la frase santo de los santos. Esta frase se usará unas 30 veces en este breve libro. Es uno de los temas principales, de hecho, de Eclesiastés.
dice todo es vanidad. Para fortalecer aún más el punto, Salomón señaló que no solo la vida es vanidad, sino que todo es vanidad, por lo que parecía que cada parte de la vida sufría de este vacío. La mayor parte de Eclesiastés está escrita desde esta perspectiva, a través de los ojos de un hombre que piensa y vive como si Dios no importara. Salomón piensa desde esta perspectiva, pero no fue el primero ni el último en ver la vida de esta manera, pues muchos modernos juzgan que la vida es igualmente fútil. Es así que podemos decir que todos vivimos en una casa en llamas, sin departamento de bomberos al cual llamar. No hay salida, solo la ventana de arriba para mirar mientras el fuego quema la casa con nosotros atrapados, encerrados en la misma casa. Así llegamos a la conclusión que la mayoría de las personas se divierten bastante en sus vidas, pero en general la vida es sufrimiento y solo los muy jóvenes o los muy tontos imaginan lo contrario. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Usando el lenguaje del mundo de los negocios, el predicador hizo una pregunta valiosa. Sabía que la vida estaba llena de trabajo, pero ¿de qué vale? O sea, ¿qué provecho económico tiene? Con que se afana debajo del sol. Esta es la primera declaración de un tema esencial a lo largo de Eclesiastés. Esta frase se repetirá más de 25 veces a lo largo del libro. La idea no es de un día soleado o algo que tenga que ver con el clima. La idea con esta frase debajo del sol es en este mundo que podemos ver, o sea, el mundo material. A eso se refiere la idea debajo del sol. Así la vida es considerada sin una perspectiva eterna. Si nuestra visión de la vida no va más allá de debajo del sol, o sea, del mundo material, todos nuestros esfuerzos tendrán un trasfondo de miseria. También el uso de la frase debajo del sol muestra que el interés del escritor era universal y no se limitaba solo a su propio pueblo y tierra. Versículos 4 al 7. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Usando varios ejemplos, el predicador observa que nada parece cambiar mucho en el aparentemente interminable ciclo de la naturaleza. Él mira a la humanidad y ve que en un aspecto el mundo está lleno de nacimientos y en otro aspecto lleno de muertes. Los ataúdes y las cunas parecen el mobiliario principal y se oye el traqueteo de las generaciones que pasan sobre un suelo plagado de tumbas. Dice, sale el sol, el viento tira hacia el sur, los ríos todos van al mar. Por lo que Salomón podía observar debajo del sol, estos ciclos inmutables expresaban la monotonía inmutable de la vida, lo que lleva a su vanidad y falta de sentido. Pero, dice el predicador, quiten a su Dios y la creación ya no refleja su gloria, y así ilustra el cansancio de la humanidad. Pero en Cristo hay un interés perenne. No necesitamos salir de Él en busca de nuevos deleites y conocerlo a Él es poseer un secreto que hace nuevas todas las cosas. Versículos 8 al 11. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Dice al principio del pasaje, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Salomón luego observó que la falta de sentido de la vida no solo reflejaba, o más bien se reflejaba en la naturaleza, sino que esta frustración también es evidente en el esfuerzo y empeño humano. A pesar de todo el trabajo fatigoso, el ver y el oír del hombre, aún así, nunca este mismo se sacia. A este respecto es imposible calcular cuánta ansiedad, dolor, trabajo y fatiga
son necesarios para llevar a cabo las operaciones comunes de la vida, pero un incesante deseo de ganancia y una incesante curiosidad por presenciar una variedad de resultados hacen que los hombres sigan trabajando. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una ardilla enjaulada que solo hace que su prisión gire más rápido con su veloz carrera y el hombre que vive días arduos por objetivos transitorios que tal vez nunca alcance? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. A pesar de todo el trabajo y progreso del hombre, la vida parece monótonamente igual. Las cosas que parecen nuevas envejecen muy rápido, por lo que se podría decir que nada hay nuevo debajo del sol. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. En su nueva apariencia, las viejas costumbres continúan. Así llegamos a la conclusión de que como raza nunca aprenderemos de las mismas experiencias. Puede que no haya nada nuevo debajo del sol, pero afortunadamente los seguidores de Jesús, los nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, no viven debajo del sol en ese sentido, sino que su vida está llena de cosas nuevas cada día. Dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria. Aquí la futilidad de la vida parece extenderse en ambas direcciones, tanto en el pasado como en el futuro. El hombre trabaja duro, pero nunca parece hacer una diferencia duradera, y todo es simplemente olvidado. ¿Cuántos asuntos memorables nunca fueron registrados y cuántos registros antiguos perecieron hace mucho tiempo? Versículos 12 al 15. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. La gran sabiduría de Salomón fue un regalo de Dios. Cuando Dios le ofreció lo que quisiera, él le pidió sabiduría, especialmente la sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Primera de Reyes, capítulos 3, versículos 5 al 28. Por lo tanto, Dios hizo tan sabio a Salomón que escribió miles de proverbios y fue considerado más sabio que todos los hombres de su época. También dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Con la habilidad única de hacer tal búsqueda, Salomón buscó las respuestas en la sabiduría, con lo cual, por supuesto, se refería a la sabiduría humana, la cual excluía las respuestas a la luz de la eternidad. Dice, di mi corazón a inquirir y a buscar. Las dos palabras no son sinónimas. El primer verbo, inquirir, implica penetrar en la profundidad de un objeto delante de uno. La otra palabra toma un extenso estudio de las cuestiones más allá, de manera que estos significan dos métodos y ámbitos de investigación. Esta es la sabiduría de quienes nos guían a una vida mejor en el aquí y el ahora. Dicho de otra forma, cómo vivir una vida más saludable, más feliz y más próspera es lo que nos enseña la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría ciertamente tiene valor y muchas vidas serían mejores si la siguieran. Sin embargo, si se excluye una verdadera apreciación de la eternidad y nuestras responsabilidades en el mundo venidero, esta sabiduría no tiene una verdadera respuesta al sinsentido de la vida y solo nos mostrará cómo vivir, entre comillas, mejor nuestras insignificantes vidas debajo del sol. En otros lugares de Eclesiastés se piensa en la sabiduría como una bendición, mas sin embargo este tipo de sabiduría no podrá arrojar nunca luz sobre el problema de la vanidad y la falta de sentido de la vida. Todo lo que se hace debajo del cielo. El cielo de Dios y la eternidad no están a la vista para nosotros, pues solo observamos el cielo diurno y nocturno. Esta sería otra forma de decir debajo del sol. Así que todo el trabajo, los logros y la búsqueda de sabiduría del hombre parecen finalmente no ser nada. También dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La aparente futilidad de la vida viene de Dios. Él la dio al hombre, pues Dios ha construido deliberadamente un sistema donde la vida parece sin sentido y vacía, sin la comprensión de un Dios vivo a quien debemos rendir cuentas. Puede parecer cruel por parte de Dios idear tal sistema,
pero en realidad es una evidencia de su gran amor y misericordia, pues Él construyó dentro de nosotros el deseo y la necesidad de aquello que da significado y satisfacción a la vida. Como escribió San Agustín, el Creador hizo un espacio en forma de Dios en cada uno de nosotros que solo Él puede llenar. Este deseo se encuentra no solo en nosotros como personas, sino también en la creación misma. Dios también sometió la creación a esta futilidad hasta que un día traiga el cumplimiento prometido. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Romanos capítulo 8 y versículo 20. Al mismo tiempo, este es un penoso trabajo, puesto que no siempre será fácil encontrar estas respuestas, porque nuestro orgullo, autosuficiencia y amor propio trabajan en contra de encontrar las respuestas. También se lee: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. La búsqueda inicial del predicador de las respuestas en sabiduría, o sea, debajo del sol, como podemos ver, solo le trajo a este mismo desesperación. La tercera conclusión explica por qué el pensador debajo del sol está tan frustrado. Es porque hay giros, o sea, lo torcido, y lagunas, o sea, lo incompleto, en todo pensamiento. No importa cómo reflexione el pensador, no podrá nunca enderezar las anomalías de la vida, ni cambiar todo lo que va con un sistema ordenado. Versículos 16 al 18. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dice en el inicio: hablé yo en mi corazón. Este enfoque es natural para cualquier persona que busca las respuestas debajo del sol, aparte de una perspectiva eterna. Miran hacia adentro en busca de sabiduría y respuestas, en lugar de buscar al Dios que gobierna la eternidad y tiene las respuestas a nuestras preguntas. También leemos: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Acá la búsqueda repetida e intensificada de la sabiduría no trajo ningún significado final al autor. La solución no fue pensar más y buscar mejor, pues todo en realidad era aflicción de espíritu. Para finalizar, leemos: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Cuanto más comprendía el predicador la vida debajo del sol, mayor era su desesperación. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo que no sabía, y cuanto más sabía, más conocía las penas de la vida, lo que nos lleva a pensar que cuanto más entiendas, más te dolerá. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, amado Dios, por haber abierto nuestra mente y haber perforado nuestro corazón con tu mensaje y tu palabra en este precioso libro de Eclesiastés, y como nos corresponde el día de hoy, al capítulo 1. Señor, que esas palabras del predicador que escuchamos hoy sean tus mismas palabras, las cuales tú envías desde el cielo, Señor, porque tú eres para nosotros como un profesor, el cual nos enseña cómo dirigir nuestra vida y la doctrina para manejarnos adecuadamente en esta misma vida y para comportarnos como unos verdaderos misioneros de tu obra. Señor, cuánto hemos aprendido al comprender el día de hoy que vanidad de vanidades todo es vanidad, y que la máxima vanidad es nuestra misma vida. Que aquí en esta vida todo es igual a nada, todo es inútil y todo no tiene sentido, Señor. Que la misma vida es frágil, fútil, engañosa y breve. Padre, que tú nos des, amado Dios, una vida que no esté llena de vanidad. Precioso Padre,
que comprendamos que no solo nuestra vida es vanidad, sino que en realidad todo es vanidad. Como escuchábamos en el sermón, Señor, nosotros estamos en una casa en llamas por donde no hay cómo escapar. Solo podemos mirar desde un patio hacia adentro y lo que podemos contemplar es el cielo, de donde vendrá nuestro socorro. Esta vida, haznos entender, Señor, no está para divertirnos, sino que está llena de sufrimiento. Que todo el trabajo que nosotros hacemos en este sistema, en este cosmos de este mundo, donde todo se trata de comprar y vender, de agitarnos, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? De todo ese trabajo con el que se afana debajo del sol. Padre, que entendamos que esto va para todas las naciones de la tierra. Señor, que las generaciones simplemente van y vienen, y algunos nacen en cunas y perecen en ataúdes, Padre mío. Que entendamos lo fútil y lo vano de la vida, Señor. Nunca se saciará el ojo de ver ni el oído de oír, y que lo mismo que será es lo que ha sido hecho. Y que nada hay nuevo debajo del sol, Padre. Todas estas cosas entendemos, amado Dios, que son fatigosas, más de lo que podemos expresar. Pero más sin embargo, nuestros ojos no se sacian de ver y nuestros oídos de escuchar. Que ese incesante deseo de ganancia y esa incesante curiosidad por presenciar la variedad de resultados, Señor, no nos hagan seguir trabajando y trabajando debajo del sol sin sentido, amado Dios. Está muy claro que como raza nunca llegaremos a aprender a partir de nuestras experiencias, que solo en ti, Padre, hay esperanza, amado Dios. Padre, te amamos, de verdad te amamos y te bendecimos. Te adoramos, Señor. Tú nos has hecho entender que inquirir y buscar sabiduría es simplemente una vanidad más, Señor. En esta vida, esa sabiduría nos trata de solucionar cómo vivir una vida más saludable, más feliz y más próspera, pero Padre, eso de verdad no tiene sentido porque estamos excluyendo una verdadera apreciación de la eternidad y de nuestras responsabilidades en el mundo venidero. Así no tendremos respuestas a nuestro sinsentido de la vida, Señor. Y esta sabiduría solo nos muestra cómo vivir, digamos, mejor en nuestras insignificantes vidas debajo del sol. Señor, eso es lo mismo que nada. La sabiduría de este mundo jamás será una bendición, Señor. Tú lo sabes, Padre. Y nosotros necesitamos saberlo. Gracias, amado Dios, por haber construido dentro de nosotros el deseo y la necesidad de aquello que da significado y satisfacción a nuestra vida, que es tenerte a ti y tener a tu Espíritu, Señor. Que entendamos, Padre, que nuestro orgullo y autosuficiencia y amor propio siempre trabajarán en contra de nosotros, porque nosotros necesitamos encontrar respuestas, Padre. Pero bien sabemos que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y todo esto nos llevará a la desesperación debajo del sol, Padre. Esas lagunas en nuestra vida, esos giros a los que se refiere la palabra en todos nuestros pensamientos, Señor, nos llevan a la misma desesperación. Y sabemos que en ti hay esperanza, Señor. En ti hay regocijo y verdadera sabiduría. No queremos seguir mirando hacia adentro en busca de más sabiduría y respuestas dentro de nosotros, porque eso es metafísica, Señor, y brujería. Padre,
No tenemos por qué darnos a conocer la sabiduría y a entender las locuras y los desvaríos de esta vida, porque lo único que conoceremos finalmente es que aún esto es aflicción de espíritu. Señor, no queremos tener más nuestro espíritu afligido, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia a su vida, pues añade dolor. No dejes que nos desesperemos por esa sabiduría humana, animal, diabólica, sino que preferimos la sabiduría del cielo, las que nos trae, Señor, entendimiento y muchísima paz. Gracias, Señor. Gracias por habernos hecho entender todo esto en el día de hoy, porque no lo merecemos, pero tú, Señor, en tus misericordias que son eternas cada día, en tu gracia infinita y en tu amor incalculable, nos haces entender esto por tu Hijo Jesús, en tu Santo Espíritu. Amén.